Y ya estamos de vuelta aquí para hablarles sobre un tema muy interesante que tiene que ver con las misiones, y para eso tenemos a Guido Maldonado, que nos va a acompañar para contarnos su historia de misiones. ¿Cómo estás, Hola, hola, Guido? ¿cómo están? Un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Para mí es una gran bendición. Tú eres pastor y misionero. Así es, pastor y misionero. Cuéntanos un poquito de tu historia de misiones. Primero, ¿qué es una misión? Bueno, la misión tiene que ver mucho con la gloria de Dios, poder dar a conocer esa gloria entre todos los pueblos, entre todas las familias de la tierra. El propósito de Dios es que Él quiere reconciliarse, tomando Él la iniciativa con aquel mundo caído, aquel mundo que se apartó producto del pecado de su voluntad. Entonces la misión tiene que ver mucho con adoración también, con que todos los pueblos del mundo le puedan adorar. Y por eso que hacemos misiones, por eso que vamos a otros lugares, ya sea donde nuestro vecino o también a otros pueblos no alcanzados o otros países, a poder compartir esas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ya, una parte entonces, como me dices tú, Guido, está toda esta parte de la evangelización, ¿cierto? Y llevar la palabra de Dios a las naciones, pero también tiene un propósito que tiene que ver con el servicio social, el poder aportarle al prójimo, no solo desde el evangelio, sino que también desde algo súper concreto que puede ser como la alimentación, la educación. Es un mix de actividades que ustedes realizan. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Bueno, el evangelio procura cubrir no solamente el tema de la salvación, aunque es lo más importante y trascendente, pero de nada nos sirve predicar el Evangelio viendo la necesidad del prójimo y no cubrirla. El libro de Santiago nos habla mucho sobre eso, de que nuestra fe tiene que ir acompañada de obras, o si no, nuestra fe es muerta. Por lo tanto, el Evangelio tiene que ver con un impacto en todas las áreas de la sociedad, pero también en las áreas del individuo. Cuando llega el Evangelio a la vida de una persona, de una familia, debería provocar cambios. Primero espirituales, pero también en su entorno. Ahora la comunidad, la iglesia está para servir en esas necesidades. Y hoy día hay realidades que le podemos llamar sociales o políticas, donde creo que la iglesia, como sal y luz del mundo, tiene mucho que aportar, tiene mucho que hacer. Por lo general, le pedimos a los gobiernos, a los estados, que cumpla a veces responsabilidades que tienen que ver netamente con nuestro rol de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, eso que dice es súper relevante, porque generalmente la iglesia evangélica, la iglesia tiene un rol súper importante dentro de la sociedad, que tiene que ver con su aporte generalmente para los temas de catástrofes naturales, etcétera. Siempre la iglesia es como está en primera línea. Exactamente, y si conocemos la iglesia histórica, fue la que siempre estuvo a la vanguardia con el tema de amar al prójimo, de la ayuda social. Los hogares de niños parten en Inglaterra o en Estados Unidos en manos de pastores, o también el tema del alcoholismo, cómo la iglesia y algunos ministerios trabajaron con gente alcohólica, el tema de los derechos humanos, como el trabajo que hizo Martin Luther King por esta igualdad en cuanto a una justicia que tiene que ver con las razas, ¿ya? Y así podríamos seguir en el tema misionero, con William Carey en la India, luchando por derechos para mujeres. Por lo tanto, la iglesia sí tiene un rol que cumplir, y es poder compartir el reino de Dios, que tiene que ver con amor, gozo, justicia, paz, pero llevándolo a las naciones de forma práctica. Hoy día tenemos un problema como iglesia, y es que hemos reducido todo nuestro cristianismo a las cuatro paredes del templo. Y es muy importante el discipulado, muy importante la comunión de los santos, el congregarse, pero no podemos olvidar que estamos aquí con un propósito. De hecho, estoy seguro de esto, que la iglesia existe especialmente para aquellos que todavía no son iglesia. Exactamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, y creo que es muy asertivo mencionar que la iglesia tiene un rol más allá de las cuatro paredes, porque no sacamos nada con generar culto, Claro. o sea,
que se debe hacer o generar actividad al interior de nuestra congregación, tenemos que salir a las naciones, sobre todo a las personas que más lo necesitan. Tú eres pastor y misionero, ¿cierto? Y perteneces al ministerio de Movida. Contémosle un poquito a la gente de qué se trata este ministerio. Exactamente. Específicamente. Bueno, yo soy pastor de la iglesia Puerta de Vida, soy misionero de la iglesia Puerta de Vida, iglesia reformada Puerta de Vida, pero servimos con mi esposa, ¿ya? Los dos somos misioneros, servimos en el ministerio Movida. Movida es la combinación de dos palabras, moviendo vida. Este ministerio es un ministerio interdenominacional, intercultural, que trabaja en la movilización juvenil y de la iglesia hacia la misión de Dios, conectando a la iglesia local con la variante, como tú decías, de la misión en sus distintas facetas, ya sea una faceta más social, una faceta más evangelística o de trabajo práctico en distintos contextos culturales. Por lo tanto, lo más importante, y esto lo quiero subrayar, es que no podemos dejar de comunicar el evangelio cuando hacemos todo este trabajo, ¿ya? Porque si no sería mero asistencialismo. Claro. Y para eso hay muchas buenas ONG que están haciendo este trabajo. Pero creemos que el evangelio es fundamental para que los pueblos puedan ser redimidos, especialmente las personas. Sí, así es. ¿Sientes que hay como un desconocimiento referente al tema de las misiones? Porque quizás a veces se piensa que solo se necesita como esta obra de mano versus claro, el profesional, porque muchas veces la gente no sabe que siendo profesional también puede prestar un servicio a la iglesia y ir a sensibilizar, ir a evangelizar y generar una acción desde su profesión o un apoyo, sin desmerecer el trabajo de la primera línea, claro, o de la obra de mano, porque obviamente que hay que hacer, que se genera construcción y todo, pero hay gente que quizás no tiene la expertise. ¿Cuál es el perfil de las personas que quisieran participar de una misión o ser misioneros? El perfil, bueno, estar dispuesto. El Señor en su palabra, Él nos llama a los mejores. Y eso es muy interesante. Él escogió lo vil y despreciado de este mundo. Si fuera por capacidad, yo no podría estar sirviendo en la misión. Pero es Dios quien capacita. Ahora, el único requisito es estar dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy día hay una realidad mundial. Más del 30% de la población mundial, que cada vez va creciendo más, está sin acceso al Evangelio. Ni siquiera digo, han escuchado el Evangelio. El 30%. Más de 3.000 millones de personas, billones de personas nunca han escuchado la palabra Jesús. Para nosotros es tan común, ¿ya? Lo vemos por ahí en un letrero, lo vemos en la cantidad de iglesias que hay que están proclamando el Evangelio, pero países como Irán, países como Arabia Saudita, Corea y otros países no tienen acceso al Evangelio. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer cuando el propósito de Dios, primero que todo, es que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento? Pero segundo, entendiendo que el Evangelio causa un impacto más allá de un sistema religioso que podamos llevar a un país, sino que la libertad, la bendición, la comunión con Dios, y eso repercute en el prójimo, cómo el reino de Dios va afectando realidades. Por lo tanto, la misión es para todos aquellos que entiendan que fuimos llamados para servir. El propósito en el cual fuimos nosotros creados es poder ser un siervo para la gloria de Dios. Hoy día, recién estaba leyendo esto, y hoy día la palabra siervo tiene como una connotación negativa, como que nadie quiere servir, porque se ve como algo menoscabado, como algo de menos valor. Pero ¿sabes qué? Que nuestro Dios hace a su Hijo, el primer misionero, aparte del primer misionero, un siervo que estuvo dispuesto a venir a servirnos, a encarnarse, a habitar entre nosotros, compartir con pecadores, ver sus necesidades, sanarlos, restaurarlos, darles vida eterna. Por lo tanto, si eso es lo que el Señor hizo con nosotros, ¿cuánto más nosotros podríamos hacer con los que hoy día están como ovejas sin pastor?
Claro, yo creo que es importante tomar a esas ovejas sin pastor y sobre todo desde las misiones en las naciones. Cuéntanos un poquito también, me gustaría introducir la gente a tu historia emprendedora. ¿Cómo comenzaste tú? Porque ahí hay una historia, Sí, claro. un testimonio. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo comenzó tu historia como misionero? Bueno, esta historia se remonta a casi 25 años atrás. El Señor me llama por su gracia a su pueblo, a ser hijo de Él. Y bueno, servimos durante mucho tiempo con mi esposa, nos conocimos, servimos con mucho tiempo en misiones urbanas aquí en Chile, trabajando con tribus urbanas. Ya, un saludo a toda la gente que participó en ese ministerio. Y luego el Señor me llama al pastorado, pastorando una iglesia local, Iglesia Reformada Puerta de Vida, aquí en Santiago. Y yo creí que iba a ser el resto de mi vida eso, ¿ya? Siempre había un corazón misionero, orábamos por misioneros, enviábamos misioneros, pero no lo veía de forma particular. Honestamente me había burguesado, por así decirlo, me había acomodado, la zona de confort yo creo que matan más misioneros que los musulmanes, Sí, ¿ya? Y me había burguesado. Tenía una pyme, una pequeña empresa y me estaba yendo bien, por lo tanto no consideraba la misión transcultural como parte de nuestra vida, de nuestra familia. Pero mi esposa, ella no dejaba de orar por los pueblos no alcanzados. Ella soñaba con un día que pudiéramos salir a servir. Y bueno, en el año 2017 recibo una invitación para un campamento de cima, ya en Panamá. Y fue en ese campamento que me hacen la invitación a servir con el Ministerio Movida. Hubo un proceso de voluntariado y luego hoy día, después de varios años, en el año 2020, salimos a servir en Centroamérica, especialmente en Panamá, pero hoy día sirviendo en Costa Rica y en toda la región centroamericana. Así que fue una historia bien loca porque venimos del pastorado, quedó un nuevo pastor en la iglesia, no es que se cerró la iglesia, sino que quedó un nuevo pastor y nuestra iglesia local, porque estamos seguros que no hay misioneros sin iglesia local. Movida hoy día es el instrumento que está usando Dios para poder servir con ellos en cuanto a la movilización y obra misionera, pero el Señor nos lleva a servir en todo Centroamérica. Así es importante sobre todo mirar hacia Centroamérica, que es un lugar que lo necesitan, donde no está llegando el Evangelio, claro, y que a través de Movida se pueda realizar esta labor tan bonita que realizan ustedes. Claro. Cuéntame un poquito, ustedes están en Costa Rica. En Costa Rica. Cuéntame, sí, ¿cómo nace esta misión en Costa Rica? ¿De qué se trata? ¿Y quiénes pueden participar? Ok, bueno, Movida, como decía, este ministerio interdenominacional, no somos una iglesia, ¿ya? Pero sí Movida quiere ser ese puente de conexión con el joven y su iglesia local hacia la obra misionera, en distintos contextos, ya sea en esta obra a lo mejor más social, ya con gente en riesgo social, en gente en condición de calle, con mujeres en una vida de prostitución, pero también con la misión transcultural, con pueblos no alcanzados. Hoy día hay más de 1.800 etnias que no tienen la Biblia traducida a su idioma. Es tan curioso que en nuestros países a veces en nuestros países occidentales veamos y digamos cuál es la Biblia mejor, si la NBI, la Reina Valera, la versión 960 o la 2010, y ahí hay una discusión. Pero es lamentable pensar que hoy día 1.800 grupos étnicos, tribus, comunidades no tienen ni siquiera un versículo en su dialecto. Para eso necesitamos obreros. La mies sigue siendo mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, necesitamos tener esta conciencia global, pasar de lo local a lo global. A veces en las iglesias locales los jóvenes no saben en qué servir. Y por lo general cuando conversamos con un joven y él dice que está sintiendo un llamado, es casi siempre al ministerio de alabanza. Y no dudo que el Señor lo pueda estar llamando allá, sí, pero como que se ve coartado en cuanto a dónde podría servir. Hoy día hay muchas oportunidades.
a través de la profesión, a través del oficio, a través del servicio, en distintos contextos donde Dios nos puede usar. Por lo tanto, Movida lo que hace es conectar al joven latino, especialmente al joven latino, porque creemos que este es un tiempo donde Dios quiere usar a la iglesia latina con sus características, con su alegría, con su forma. Y hoy día la iglesia latina tiene las puertas abiertas para entrar a países donde ni los gringos ni los europeos pueden entrar con el evangelio, y nosotros que nos parecemos un poco al mundo árabe podemos entrar a este lugar. Entonces, Movida es esa conexión. Movida, como dice la palabra, el nombre es mover vidas hacia la voluntad de Dios y poder servir más allá de nuestro contexto y nuestra realidad. Oye, cuéntanos un poquito, si bien nuestra realidad de Chile necesitamos el Evangelio y misiones, pero yo también creo que hay otra realidad en estos países como Costa Rica. Cuéntanos qué está pasando en otros países, porque muchas veces la información o las noticias no llegan, entonces claro, lo que no se informa no existe. Exactamente, tienes toda la razón, y a veces al tener una mente localista pensamos, porque repetimos las noticias que tenemos en nuestro contexto y pensamos producto de todos estos medios de comunicación que estamos súper mal. Pero cuando empezamos a mirar a nuestro alrededor, vemos realidades que son súper dolorosas. Hoy día Dios, por algún propósito, y creo que ese propósito es que las naciones puedan conocer de su palabra, conocer del Evangelio, Dios como un panal ha movido el mundo. Hoy día en el mundo hay una realidad donde 70 millones de personas se han visto obligadas a salir de sus países. 70 millones. Más de 5 veces Chile se está movilizando a través de migrantes, refugiados, exiliados, etcétera, que están en busca de un mejor pasar. Muchos están migrando a Estados Unidos buscando el sueño americano, pero están pasando por nuestros países. Especialmente en Panamá hay un lugar que se llama el Tapón de Darién. Cada mes en ese lugar hay 7.000 personas porque no pueden entrar, porque entran de forma ilegal a Panamá, quedan en estos campamentos donde hay ayuda de parte de la ONU y alguna ONG, pero no pueden ingresar al país. Pasan haciendo una ruta desde Brasil, Paraguay, Uruguay, y van haciendo esta ruta a pie o en bus hacia Estados Unidos, pero al pasar por Colombia, en algunos sectores de Colombia todavía la FARC tiene posición, ¿ya? Tiene dominio. Y estos hombres y mujeres que pasan por ahí o son asaltados, las mujeres son abusadas sexualmente, muchos pierden sus familiares. Es una ruta en este sector de Colombia que se llama Darién. Muchos pierden incluso la vida y llegan a este otro lugar, a Panamá, donde está este campamento, donde son recibidos, pero llegan en una situación de mucha gravedad, de mucha necesidad. Y ahí hay grupos de cristianos, entre ellos el Ministerio Manara, que está trabajando con esta gente, dándole ayuda, prestándole servicios básicos, medicamentos, van grupos de doctores y van a ayudar a esta gente. Esa es una realidad. Panamá hoy día 7.000 personas cada mes van en búsqueda del sueño americano. El tema es que no lo alcanzan a cumplir porque muchos pierden la vida en su camino, y entendemos que el sueño americano es una fantasía, ¿ya? Porque en realidad la gran necesidad del ser humano es Cristo mismo. Por lo tanto, es una oportunidad que nos está dando. Dios está moviendo a gente a nuestros países. Y a veces podemos pensar de forma chauvinista y dura y decir, mira, estos colombianos nos vienen a robar el trabajo, este venezolano solamente son delincuentes, estos haitianos que están haciendo acá. Pero tenemos que mirarnos con ojos de amor. Cuando nuestro Señor nos invita a que podamos ser hospedadores, entendamos que estamos en un mundo caído, y si se comportan de esa manera es porque no tienen a Cristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia no podemos repetir el discurso de algún sector político, sino que tenemos que levantar la bandera del Evangelio. Chile es una realidad donde hoy día nos está invitando a la misión con estas personas. Nicaragua, hay conflictos políticos, donde hay hambre, donde hay escasez. México, la trata de blancas, o sea, hay una realidad. México es impresionante. Yo realizo ahí un trabajo con mujeres a distancia en un colectivo de mujeres, y es impresionante la trata, primero el asesinato de mujeres, la trata de blancas, y creo que también hay un desmedro para la mujer migrante, y yo creo que somos súper sesgados
somos muy buenos para criticar como chilenos, pero poco buenos para ayudar, excepto por estas excepcionalidades como ustedes que realizan estas misiones a través de Movida. Y yo creo que hay que empatizar con el dolor del otro, porque no es fácil estar en un país, claro. Tienes miedo. Yo pertenezco a una iglesia chiquitita que se llama Nuevos Comienzos y hay muchos venezolanos y muchas mujeres con familia que tienen miedo, incluso estando ya cruzando y claro. Todo, pero tienen miedo de todo, de realizar un trámite, de estar mal informados. Hay gente que abusa de ellos laboralmente, que no corresponde. Entonces yo creo que hay que generar una conciencia y una sensibilización con respecto al que ser migrante no solo viene a no aportar, sino que hay muchos que vienen a aportar, que necesitan claro. Salir de la decadencia de sus países. Y eso no se sensibiliza, sino que siempre estamos viendo lo malo, pero hay que ponerse también en el otro lado de la vereda. Absolutamente, absolutamente. Y creo que el Evangelio, a veces en nuestra iglesia hablamos mucho de sana doctrina. Y qué bueno que hablemos de sana doctrina, pero yo estoy seguro que una sana doctrina es la que sana, es la que restaura. No solamente la que se llena de dogmas religiosos particulares de cierta denominación, que es bueno tener base firme en cuanto a la palabra y poder defender el Evangelio. Pero ese Evangelio que está representado en la persona de Jesucristo, que fue quien nos impactó con su vida, amando al leproso, amando a la mujer adúltera, amando al migrante, teniendo compasión incluso de pueblos que no eran de tan buena reputación como los samaritanos. O sea, vemos a Jesucristo con una palabra poderosa en su boca, con una doctrina muy edificante, pero también bendiciendo y dando a aquel que lo necesitaba. Te hablaba de estos países, Guatemala, una realidad, la cantidad de mujeres asesinadas por sus maridos o sus parejas. La iglesia tiene un rol que cumplir y es un rol misionero, es un rol misionero. Como te decía al principio de la conversación, si no estamos para servir, si la iglesia no está para servir más allá de los de la casa, que debemos partir por los de la casa, de nuestra congregación, pero más allá de estas 4 paredes en las cuales nosotros nos congregamos, estamos perdiendo esa calidad de ser sal, esa calidad de ser luz. Y nos quejamos y decimos, mira cómo está el mundo, mira cómo está el gobierno. Pero aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestro aporte en esta realidad mundial? Hoy día Siria ya no aparece en las noticias, pero sigue en una guerra. Hay 13 millones de desplazados que perdieron sus casas, que perdieron el lugar de confort donde vivían y son una oportunidad misional hoy día donde Dios lo está llevando. Movida tiene su escuela misionera en Suiza. Es muy loco. El Señor nos regala un lugar para poder capacitar a los jóvenes a la misión en el país más caro del mundo. Y nos preguntábamos, Señor, ¿por qué tú nos tienes acá? ¿Por qué no nos diste en un país donde sea mucho más barato? Al ver una realidad donde hay un país tan próspero, pero gente seca espiritualmente. Me tocó estar en una de las iglesias históricas donde predicó Calvino. Y era una iglesia de cerca de 2.000 personas. Habían 30 miembros en esa iglesia. Y el pastor, por ser contratado por el Estado, para no perder la tradición evangélica o reformada de ese lugar, el pastor era un ateo, pero había estudiado teología. O sea, nosotros tenemos una gran bendición en nuestro país. En nuestras poblaciones, en una calle, encontramos hasta 10 iglesias, no estoy exagerando, sí, la he contado. Hay muchas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con aquellos que están necesitando el Evangelio? Por lo tanto, en la misión, a veces creemos que los misioneros son una especie de superhéroe, gente loca o especial, que tiene una capacidad especial. No, tenemos lo mismo, el mismo Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo para la iglesia es que vaya y haga discípulos. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aparte de ser este paracleto, este consolador, este Dios con nosotros. Hoy también es quien nos capacita, quien nos empodera para poder y bendecir a aquel que está en necesidad, aquel que necesita el Evangelio. Guido, bueno, grandes palabras, grande reflexión con respecto a este tema. Yo sé que ustedes trabajan con jóvenes específicamente, pero ¿qué pasa también con otras personas que quisieran participar? ¿Dónde los podemos ubicar? ¿Cómo nos podemos inscribir? Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, Movida trabaja con distintos programas, ¿ya? Distintos programas de capacitación y de movilización
Podemos ir a tu iglesia local, a movilizar a tu iglesia a través de los CIMA Day. Ustedes nos pueden buscar en las redes sociales como Movida Chile, y si eres de otro país puedes buscar ahí Movida Internacional en las redes sociales. Y podemos ir a tu iglesia local. Somos un ministerio sin fines de lucro. Nosotros no somos remunerados, el Señor nos sostiene a través de ofrenda y el Señor ahí nos sostiene y vivimos por fe. No digo que usted no viva por fe, creo que todos vivimos por fe, pero en esta área específica el Señor nos sostiene. Y también nos pueden encontrar en la página web www.movida-medionet.com. Ahí nos pueden encontrar y puedes conocer todos los programas que tiene Movida. Una vez al año hacemos un campamento interdenominacional y tú me preguntabas por la edad, ¿de qué edad? Bueno, jóvenes de 15, yo siempre digo esto, jóvenes de 15 a 99 años. Si tú te sientes joven y claro, quieres saber más de la misión, quieres saber cómo puedes servir en algún área, a lo mejor el Señor ha ponido una inquietud en tu corazón y quieres salir de las 4 paredes de tu iglesia. Ya te capacitaste, ya pasaste por discipulado, pero quieres ir por aquellos que están vagando hoy día como ovejas sin pastor. Bueno, Movida hoy día es una plataforma donde puedes venir y capacitarte y luego a través de tu iglesia local ser enviado a las naciones. Bueno, ahí la página está mostrando todo lo que podemos hacer. Sí, ahí tenemos el Instagram arroba Movida Chile. Estamos conversando con Guido Maldonado, pastor y misionero, y ahí tenemos imágenes de todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Danos un mensaje a los jóvenes con respecto a las misiones. Querido joven, la palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos y digas, no he hallado en ellos contentamiento. Tienes una sola vida. Muchas veces ocupamos este texto para predicar, para evangelizar, pero quiero que pensemos en esta palabra del profeta, en la cual podamos meditar qué estoy haciendo con la vida que el Señor me dio. Solamente invertir en las cosas terrenales, que no hay nada de malo en eso, tener una carrera, comprarme una casa, tener una camioneta y todos estos sueños humanos que no tienen nada de malo si los sabes administrar bien. Pero cuando te mueras, ¿cómo vas a trascender? Recibiste el Evangelio, Dios te amó, te dio vida eterna, te rescató de una muerte espiritual en la que te encontrabas. Pero ahora hay muchos otros que están esperando que tú vayas y seas esa Biblia que a lo mejor va a ser quien alguien va a leer. A lo mejor tú vas a ser esa voz de vida que alguien está necesitando, o a lo mejor vas a hacer esa caricia para esa niña que fue abusada, una caricia santa. Por lo tanto, hoy día invierte tu vida en el reino de Dios. No hay mejor lugar donde hacer negocios que en el reino de los cielos. No hay mejor lugar donde nosotros podamos invertir que en la eternidad de Cristo. Amigo, amiga, el Señor te está llamando a que puedas poner tus dones, tus ministerios, lo que el Señor te entregó, aquella bendición que el Señor te dio para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Así que nada, que el Señor siga moviéndote. Creo que no es casualidad que te hayas conectado a este momento y que puedas invertir tu vida en el reino eterno del Señor Jesucristo. Ahí teníamos las palabras de Guido Maldonado y también tu señora Lara, su apellido Lara, y no me quiero ir sin antes darle la cuenta RUT donde pueden hacer sus aportes al 13713-055-6 del Banco Estado a nombre de Guido Maldonado para que puedan seguir desarrollando esta iniciativa con valor y con sentido para todos nuestros hermanos que lo necesitan. Guido, te agradecemos tu presencia, te honramos, te felicito y te doy muchas bendiciones para la labor que están realizando como familia, como Movida. Esperemos que más gente se motive para este trabajo tan especial que realizan. Muchas Ahí tenemos gracias. La cuenta RUT para que puedan realizar sus aportes porque se necesita también un aporte económico para seguir llevando la palabra de Dios a las naciones como estamos mandatados.